Hola a todos, soy Misael Pelayo y hoy les voy a hablar sobre P-grupos. Un grupo G es un P-grupo si todo elemento de G tiene orden una potencia de P con P1' y análogamente se define que es un P-subgrupo. Lo primero que vamos a hacer en esta exposición es demostrar el teorema de Cauchy, que dice lo siguiente. Si tenemos G un grupo finito que cumple que un número primo divide su cardinalidad, entonces G tiene algún elemento de orden ese número primo P y por tanto un subgrupo de orden P. La demostración es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es considerar un conjunto X, que lo vamos a definir como el conjunto de las p-hadas G1, G2 hasta Gn. Tal que, bueno, los GIs están en el grupo G y además cumplen que su producto, o al operarlos entre ellos, lo que nos queda es precisamente la identidad. Bien, entonces consideremos este conjunto X y vamos a notar algunas cosas sobre X. Primero, la cardinalidad de X es igual a la cardinalidad de G elevado a la P-1. ¿Esto por qué? Bien, si consideramos los elementos que pueden tener en las primeras P-1 coordenadas cualquier elemento de X, realmente estos elementos pueden ser cualquier elemento de G. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los elementos G1, G2 hasta Gp-1, vamos a tomar estos elementos como cualesquiera elementos de G. Y el último elemento Gp lo vamos a considerar como G1, por G2, así hasta Gp-1, el inverso. Y entonces así se va a cumplir exactamente la condición que queremos, que su producto sea la identidad. Por lo tanto, entonces las primeras P-1 coordenadas son libres y tenemos la cardinalidad de G a la P-1 posibles elementos que puede haber en X, entonces la cardinalidad de X es exactamente igual a esto. En particular, como P divide a la cardinalidad de G, entonces P divide a la cardinalidad de X. Bien, esto lo vamos a necesitar más adelante, es lo que nos importaba de esta observación, que P divide a la cardinalidad de X. Ahora, vamos a definir a sigma como la siguiente permutación. Sigma va a ser la permutación, el ciclo 1, 2, 3, así hasta P. Y vamos a considerar la siguiente acción de sigma en el grupo, no, más bien la acción de sigma en el conjunto X. Si tenemos un elemento sigma 1 en lo generado por sigma, que es un grupo, y tenemos un elemento G1 en el grupo, un elemento X1 en el conjunto X, entonces vamos a definir la siguiente acción. Sigma 1, X va a ser igual a G de sigma 1 evaluado en 1, G de sigma 1 evaluado en 2, así hasta G de sigma 1 evaluado en P. Es decir, lo que vamos a hacer es permutar los índices. Aquí estamos haciendo esta permutación en los índices con X1, donde aquí estamos considerando que X1 es la p-hada G1 hasta Gp, ¿no? En el caso particular donde nuestra sigma 1 fuera precisamente sigma, lo que estaríamos haciendo es una rotación. O sea, lo que estaríamos haciendo es, si tenemos que X1 es G1 hasta Gp, la rotación que estaríamos proporcionando, o al aplicar sigma a X, lo que nos quedaría es G de 2, G de 3, así hasta G de P y luego G de 1. Como ven, lo que hicimos fue hacer una rotación. Y
Y como estamos haciendo la acción bajo el grupo que es lo generado por sigma, entonces para, para obtener realmente cualquier elemento de esta acción, o sea sigma 1, x1, lo único que vamos a hacer es hacer una rotación. En este caso rotamos 1, si se dan cuenta, esto se fue rotando 1. Pero podríamos bien hacer rotaciones donde se roten 2 o se roten 3. Realmente van a aparecer todas las rotaciones. También sabemos que este grupo, lo generado por sigma, tiene cardinalidad P. O tiene orden P. Bien, se puede comprobar que esto realmente sí es una acción, o sea que sí cumple todas las condiciones para hacer una acción. No lo voy a hacer, pero se puede comprobar. Bien, ¿para qué queremos esto? Pues resulta que hay una proposición que nos dice lo siguiente. Si tenemos G un grupo finito de orden una potencia de P y tenemos X un G conjunto, entonces la cardinalidad de X es igual a la cardinalidad de X sub G módulo P. O sea, son congruentes módulo P. Bueno, primero, X sub G, aquí lo que está denotando es el conjunto de los elementos en X, tal que, o sea, son los X en X, tal que es invariante bajo la acción de G. O sea, si nosotros tomamos X por G, esto va a ser igual a X para todo elemento G en el grupo. Eso es lo que denota este conjunto. Y entonces lo que dice el teorema es que la cardinalidad de los elementos que dejan invariante X es congruente con la cardinalidad del propio X módulo P. Tampoco voy a demostrar esta proposición. Si alguien quiere saber la demostración, se las voy a poner en una nota en la descripción. Entonces, volviendo al teorema de Cauchy, bueno, con esta proposición, ¿qué cosa tenemos? Primero, habíamos dicho que la cardinalidad de sigma, de lo generado por sigma, era P. O sea, cumple la condición de que aquí el grupo que estamos considerando es este. Entonces este sería nuestro G. Cumple la condición de que es un grupo finito de orden una potencia de P. Ahora, X es un G conjunto. Eso es lo que mencionábamos hace rato. Si está bien definida la acción de G en X. Entonces X es un G conjunto. Y por otro lado, entonces tenemos que la cardinalidad de X, bueno, ya vamos a concluir que la cardinalidad de X es igual a la cardinalidad de este conjunto. Es congruente módulo P con la cardinalidad de este conjunto. Pero también habíamos dicho que la cardinalidad de X era divisible entre P. Fue lo primero que demostramos. Entonces, la cardinalidad de X sub G también es divisible entre P. Bien, esto va a ser pues la base con lo que vamos a demostrar el teorema. Entonces, la cardinalidad de X sub G es divisible entre P. Ahora, la cardinalidad de X sub G no es 0. O sea, este conjunto, X sub G, no va a ser vacío. En este caso específico. Es distinto del vacío. ¿Por qué va a ser distinto del vacío? Bueno, por la siguiente razón. Vamos a notar primero, volviendo aquí a esta parte, vamos a notar que el conjunto, más bien que el elemento E, así, todas las entradas E, contenido en el conjunto X que habíamos definido, pues sí que está metido en X, primero, o sea, el producto de todas estas es la identidad. Y segundo, cumple que es invariante. Es invariante en la... Es invariante en la acción del grupo de lo generado por sigma. Porque lo generado por sigma lo único que hace es permutarnos los índices. En este caso, como todos los elementos son iguales, no importa que permute los índices, no va a pasar nada. Ahora, en general, los elementos que son invariantes van a ser de la forma A, A. O sea, que todas las entradas sean iguales. ¿Por qué los elementos que son invariantes tienen que ser así? Bueno, porque lo que estamos haciendo cuando hacemos esta permutación, lo único que hacemos es, de hecho, una rotación, lo que decíamos hace rato. Y
Y si todos los elementos son iguales, obviamente la rotación no va a afectarnos en nada y va a ser invariante. Ahora, si no todos los elementos son iguales, cuando hagamos la rotación sí que nos va a cambiar. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un elemento diferente B, al hacer una rotación lo que va a pasar es que, que vamos a tener algo como A, A, A. Y después aquí donde teníamos B vamos a tener otra A. Y después por acá vamos a tener una B. Entonces sí que nos va a cambiar el orden en el que teníamos las cosas. Entonces los elementos que son invariantes son de esta forma. ¿Y eso para qué queremos esto? Bueno, para dos cosas. Vamos a recapitular qué es lo que hemos demostrado. Lo que hemos demostrado es lo siguiente. P divide a la cardinalidad de X sub G, que es el número de elementos en X que son invariantes, bajo la acción de sigma. Por otro lado, este número no es cero, entonces por lo menos es P. O sea, esto es mayor o igual que P. Y por otro lado, como es mayor o igual que P y P tiene que ser mayor o igual que 2, entonces hay por lo menos un elemento que es invariante. Todos los elementos invariantes son de esta forma. Entonces hay por lo menos un elemento que es invariante y que es distinto a este. Y ya eso va a ser lo que va a terminar la demostración. Si tenemos un elemento que es invariante y es distinto a donde todos los elementos son la identidad, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener que tenemos un elemento A, 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 P veces, que está contenido en X. O sea, que pertenece a X. Y por la definición de pertenecer a X, esto nos va a decir que A por A, así, hasta poner AP veces, es igual a la identidad. Pero esto es equivalente a decir que A elevado a la P es igual a la identidad. Ahora, como A a la P es igual a la identidad, entonces el orden de A solamente tiene dos opciones, ser 1 o ser P. El orden de A no es 1 porque A no es la identidad, y entonces el orden de A tiene que ser P. Entonces ya encontramos un elemento tal que su orden es P, que es precisamente lo que queríamos demostrar en el teorema. Y bueno, eso también demuestra que existe un subgrupo de orden P porque este es un subgrupo, o sea, lo generado por A es un subgrupo y como vimos tiene orden P. O sea, la cardinalidad de este subgrupo sería P. Entonces, ese sería el teorema de Cauchy, la demostración del teorema de Cauchy. Ahora, lo que quiero pasar a mencionar es un corolario que es muy importante y que lo que va a hacer es precisamente caracterizarnos los P grupos. Como vamos a ver, precisamente es un corolario de este teorema y dice lo siguiente. Sea G un grupo finito, entonces G es un P grupo si y solo si la cardinalidad de G es una potencia de P. Primero, la implicación hacia este lado, o sea, si G es una potencia de P, entonces es un P subgrupo, un P grupo. Es bastante fácil usando el teorema de Lagrange porque cualquier subgrupo, o sea, nos consideramos cualquier elemento, digamos Q, y vamos a considerarlo generado por Q, un elemento Q en G. Entonces, este elemento, o sea, este subgrupo, debe tener una cardinalidad que divida, o sea, esto debe dividir a la cardinalidad de G. Eso es por el teorema de Lagrange. Pero la cardinalidad de G, por hipótesis, es una potencia de P. Entonces, en particular, esto debe de ser una potencia de P. Y eso es para cualquier elemento Q. Entonces, lo que estamos demostrando es que cualquier elemento Q tiene orden una potencia de P, que es precisamente la definición de ser un P grupo. Entonces, como vemos, esta parte está bastante fácil. Y la otra parte también va a ser fácil una vez teniendo el teorema de Cauchy que acabamos de demostrar. Que va a ser de la siguiente forma. Ahora lo que vamos a demostrar es que si G es un P grupo, entonces la cardinalidad de G es una potencia de P. Primero, si G, vamos a suponer que no. O sea, tenemos G P grupo. Y vamos a suponer que la cardinalidad de G no es potencia. No es potencia de P. Entonces va a existir algún número
O sea, va a existir algún primo Q tal que Q divide a la cardinalidad de G y Q es distinto de P. Estamos procediendo por contradicción. Entonces, por el teorema de Cauchy tenemos que como Q divide a la cardinalidad de G, existe una en el grupo, una en G, tal que lo generado por A tiene cardinalidad P, perdón, tiene cardinalidad Q, o bien tiene orden Q el elemento A, que son equivalentes. Pero eso ya es una contradicción a que sea un P grupo, porque Q no puede ser una potencia de P, y al ser un P grupo, entonces cada subgrupo debe ser una potencia de P. Con eso ya tenemos la contradicción y entonces queda demostrado el teorema, el corolario, que caracteriza, como les digo, a los P grupos. Bueno, a partir de aquí lo que voy a exponer en el video es un poco sobre los teoremas de Sylow. No los voy a demostrar, solamente los voy a mencionar y un poco de su importancia. Entonces aquí tenemos el primer teorema de Sylow que dice lo siguiente: sea G un grupo finito y la cardinalidad de G es una potencia de P, una potencia de P mayor o igual que 1, y donde P no divide a M, aquí me falta ponerle que está multiplicado por M. O sea, estamos considerando la máxima potencia de P que divide a la cardinalidad de G. Y este M pues ya es cualquier número que no sea divisible entre P. Entonces lo que vamos a demostrar es lo siguiente. Lo primero, bueno, este es el primer teorema de Sylow. Lo primero es que G contiene un subgrupo de orden P a la I para todo I que esté entre 1 y N. Esto, como podemos ver, es una generalización del teorema de Cauchy que acabamos de demostrar. En el teorema de Cauchy hablábamos de que si P divide a la cardinalidad de G, entonces G tiene un subgrupo que es de orden P. Y aquí estamos demostrando, bueno, no lo vamos a demostrar, pero aquí lo que está exponiendo este teorema de Sylow es que G contiene un subgrupo de orden P a la I para todo I. Entonces es una generalización del teorema que acabamos de demostrar y de hecho se utiliza el teorema de Cauchy para demostrar este teorema. Y lo segundo que podemos afirmar es que todo subgrupo H de G de orden P es de orden P a la I, que tendré que decir de orden P a la I, es un subgrupo normal de algún subgrupo de orden P a la I más 1 para todo 1 menor o igual que I, menor o igual que I, menor o igual que N. O sea, lo que estamos diciendo es que además de que siempre existe un subgrupo de orden P, cualquier subgrupo de orden P a la I, cualquier subgrupo de orden P a la I va a ser al final también un subgrupo normal de alguno otro que sea de orden P a la I más 1. Ese sería el primer teorema de Sylow. Luego por ahí, bueno, como ven, este teorema de Sylow habla de grupos, o sea, no habla nada especial sobre los grupos. Después se definen lo que son los P grupos de Sylow, que la definición es la siguiente: un grupo es P grupo de Sylow si es un P grupo y es maximal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es subconjunto de ningún otro P grupo. Y precisamente por eso este teorema es interesante, porque lo que hace es que un poco nos caracteriza los P grupos de Sylow. O sea, nos dice que alguien va a ser P grupo de Sylow si cumple que es P grupo y además es de esta forma. O sea, es P a la N, su cardinalidad es P a la N por M, donde M ya no es un... O sea, donde M y P son primos relativos. Bien, entonces eso sería como... ¿Por qué no si es útil este teorema de Sylow? También voy a mencionar algunos otros teoremas de Sylow. De hecho, son 3 los que aparecen en el libro que estamos usando. Otro de los teoremas que aparece es que si tenemos dos subgrupos, o sea, P subgrupos de Sylow, P1 y P2, entonces estos subgrupos son conjugados. Tampoco voy a demostrar, no voy a entrar en eso, simplemente para pues, tener presente por dónde va esta teoría. El tercer teorema de Sylow dice que el número de grupos de Sylow en un grupo en general, que sea divisible entre P su cardinalidad, es congruente con 1 módulo P,
y por otro lado divide a la cardinalidad del grupo donde esté. Bien, esos serían los tres teoremas de Sylow. Esa sería también la demostración del teorema de Cauchy y un poquito hablando sobre P grupos. Eso es todo, espero les haya servido.